embotellamiento de la esencia porque no nos comprende, le miramos con enojo, ¿verdad? Y hasta le regañamos. Quisiéramos cambiarle, cuando en verdad somos nosotros los que debemos cambiar, somos nosotros los insolentes. Posiblemente estamos engreídos. Es por eso que miramos en esa forma al tendero o al empleado de una tienda. El engreimiento tiene tantas fases. Es el peor enemigo de la disolución del ego. Si uno se engríe de la virtud de la castidad, de hecho, la pierde. Aquel que dice, yo soy casto, yo estoy trabajando en la novena esfera, soy gnóstico 100%. Incuestionablemente, resulta en el fondo un perverso fornicario. Aquel que dice, yo ya llegué a la humildad, yo no tengo orgullo con nadie. Yo con todo el mundo me manejo bien, aunque sea el más infeliz le tengo estimación, aprecio. En mi casa recibo a todas las personas, bueno, ese que así se engríe de la virtud de la humildad, indubitablemente, se parece a Aristipo, el filósofo aquel de Grecia, que poniéndose una túnica de tremendos agujeros para demostrarle a todo el mundo su humildad, agarró el palo de la filosofía y se fue por las calles de Atenas. Y llegando ante Sócrates, este exclamó, oh Aristipo, se ve tu vanidad a través de los agujeros de tu vestidura. Cuentan de Diógenes Laercia que, penetrando en la casa de Sócrates, pisando fuertemente, dijo, pisando tu orgullo Sócrates, pisando tu orgullo. Entonces Sócrates respondió, sí, Diógenes, con tu orgullo pisas mi orgullo. Así pues, no nos llenemos de engreimiento, porque ese defecto es el peor enemigo de la disolución de los agregados psíquicos. Existen virtudes verdaderas y virtudes falsas. Las virtudes son como las piedras preciosas, las hay verdaderas y otras falsas. Una virtud imitada es una virtud falsa. Por ejemplo, si uno se propone ser sereno, manso de corazón, no tener ira. Si propone imitar la virtud de la mansedumbre, parecería como si de verdad tuviera la virtud. Yo he conocido casos de individuos que decían, yo no tengo ira contra nada. Y cuando alguien les insultaba, bendecían y sonreían, pero al mirarles yo su sonrisa, podía ver que ésta terminaba en una mueca de dolor. Total, ellos trataban de imitar una virtud pero no la tenían. Ellos imitaban la virtud de la mansedumbre, pero, realmente, no la poseían. Para poder llegar a tener la virtud de la mansedumbre hay que eliminar los yoes de la ira, que son legión. Y ese es un trabajo largo y duro. Para llegar a tener la virtud de la castidad, hay que eliminar los yoes de la lujuria. Y ese es un trabajo grave, más amargo que la hiel, que dura toda la vida. Y aún varias vidas. Para llegar a tener la virtud de la tolerancia, tiene uno que eliminar el yo de la intolerancia. Y este es un trabajo dispendioso, terrible. Las virtudes imitadas son piedras falsas, no son reales. Solo las virtudes verdaderas son piedras auténticas, legítimas, verdaderas. Así pues, hay que aniquilar los yoes para que queden en nosotros las virtudes. Y cada virtud hay que pelearla una mucho para llegar a tenerla. Es una gema preciosa que tenemos que sacar del fondo del abismo con la punta de la espada. 118 Samael Aun Weor. El quinto evangelio. 010 El embotellamiento de la esencia. La virtud no es cuestión de poses pietistas. La virtud no es cuestión de fingidas mansedumbres, ni de puritanismos de mal gusto, no. Las virtudes hay que conseguirlas a través de muchísimas luchas, peleando con el filo de la espada contra las huestes tenebrosas que llevamos dentro. Virtud viene de una raíz que es vir, de virilidad, de lo viril. Solo con virilidad, solo a través de la lucha se pueden conseguir la gema esa preciosa, que corresponda a alguna virtud. Vean ustedes que el trabajo que tenemos que realizar, es largo, duro, dispendioso. Se necesita cambiar. No podríamos cambiar si no eliminamos los elementos indeseables que llevamos dentro. Necesitamos pasar a un nivel superior del ser. Aún más, necesitamos ascender de nivel en nivel, hasta llegar a la parte más elevada de todos los niveles del ser. Y esto solamente es posible, muriendo en sí mismos de instante en instante, de momento en momento. Solo con la muerte adviene lo nuevo. Si el germen no muere, la planta no nace. Despertar, sí, eso es maravilloso. Todos ustedes quisieran ver, oír, tocar y palpar las grandes realidades de los mundos superiores, mas duermen. ¿Cómo podrían uno llegar a la experiencia de lo real si tienen la conciencia dormida? Mas si uno destruye al ego, la conciencia despierta y entonces conoce lo real.
Desafortunadamente, la conciencia de los seres humanos está, dijéramos, metida entre un horrible calabozo, entre una inmunda mazmorra. Esa es el ego. Pero todos creen que son libres, todos se sienten libres, y todos piensan que son libres. He ahí el error. Se ha peleado mucho por libertad. Cada nación tiene sus héroes legendarios, que dieron su sangre por la libertad en los campos de batalla. Pero seguimos siendo esclavos de nosotros mismos, seguimos presos dentro del ego. Desgraciadamente, las gentes están autoencerradas en esa atmósfera pestilente de su propia mente, adorando al querido ego, rindiéndole culto. Solo falta que lo pongan en un altar con un par de velas y se hinquen ante él. Yo soy fuerte, decía por ahí alguien que enseñaba magia negra a sus discípulas y discípulos. Yo soy poderoso, yo soy grande, etcétera, etcétera, etcétera. Así son, así es la humanidad. Liberar la conciencia es algo grandioso. Uno solamente viene a saber qué cosa es libertad, cuando la conciencia rompa, pues, el calabozo en que está metida, y salga a la luz de la vida libre en su movimiento. Y uno solamente viene a conocer la verdad cuando la conciencia se emancipe. Uno solo viene a conocer la felicidad cuando la conciencia salga de la cárcel en donde está atrapada. Antes, no conoce uno la felicidad. Confunde el placer con la felicidad, pero no conoce la felicidad. Así pues, les invito a la reflexión sobre estas palabras. Es necesario que comprendan. Daré ahora oportunidad para que los que quieran preguntar lo hagan, y yo, con el mayor gusto, voy a responder preguntas. Discípulo. Una identificación conmigo mismo, yo no creía que podría meterme en la plática. Me proyecté conmigo mismo, con la misma plática, y empezaba a entender. O sea, antes he venido razonando con una lógica. Y ahorita empecé como a deslizarse sin problema, a identificarme con la plática. Maestro. No hay duda de que por un momento, la esencia, por un momento logró, dijéramos, emanciparse aunque fuera momentáneamente de entre el ego, para experimentar la realidad de lo que aquí hemos estado diciendo. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? A ver, habla. Es necesario saber, conocer el principio desde que se inició el ego desde de vidas pasadas 119 Semael a 1 Weor. El quinto evangelio. 010 El embotellamiento de la esencia para poderlo destruir. Obviamente, que si nosotros aguardáramos primero a recordar nuestras vidas pasadas para luego empezar a destruir el ego, pues, llegaríamos a un callejón sin salida. Porque no es posible, de verdad, recordar la totalidad de las experiencias de las vidas pasadas si uno no ha destruido el ego. Empecemos por la autoobservación psicológica inmediata, directa. Empecemos por vivir en estado de alerta percepción y de alerta novedad, para ir descubriendo nuestros defectos, aquí y ahora. Trabajémonos de instante en instante, y así iremos disolviendo el ego, totalmente. Un día, cuando estemos despiertos podremos recordar nuestros innumerables nacimientos. Eso es todo. ¿Qué se es primero, consciente o místico? Bueno, la mística es una función muy natural de la esencia, del ser. Un individuo puede ser místico sin haber despertado todavía conciencia. Es más, la mística se necesita, es una función muy natural de la conciencia. Quien tiene la mística da alguna esperanza. Eso es todo. ¿Algún otro? Maestro, ¿en qué consiste el escepticismo? Pues, el escepticismo tiene por fundamento la ignorancia. Como quiera que la humanidad no ha abierto la mente interior. Como quiera que la humanidad, únicamente, está atrapada por la mente sensual que elabora sus conceptos de contenido, exclusivamente, con los datos aportados por los 5 sentidos, incuestionablemente, nada puede saber sobre lo real. ¿Cómo podría la mente sensual saber de lo real, si no está programada para lo real? Está programada para el mundo místico sensorial, externo, pero no para las extrapercepciones, no para la evidencia del ser. El escepticismo es característica peculiar del ego y de la mente sensual, funcionalismo básico de la mente sensual y del ego. Cuando uno abre la mente interior, el escepticismo concluye. Pero para abrir la mente interior, hay que aprender a pensar psicológicamente. Quien sabe pensar psicológicamente, desintegra el ego, y entonces, la mente interior queda abierta. La mente interior funciona, estrictamente, con los datos de la conciencia, con los datos de los centros superiores del ser.
Por eso tiene acceso directo a lo real, a la verdad. Pero la mente sensual, es imposible que pueda tener acceso a lo real. Debemos cuidarnos de la doctrina de los saduceos, la mente sensual, y de la doctrina de los fariseos, que concurren a sus ritos, a sus cultos, etc., pero sin ánimo de trabajar jamás sobre sí mismos. Si uno se aparta de la doctrina de los saduceos y de la doctrina de los fariseos, y aprende a pensar psicológicamente, disuelve el ego, y al fin, concluye abriendo la mente interior. Esta le da a uno evidencia de lo real. Esta le proporciona a uno los datos del saber del ser. Esta le permite a uno vivenciar todo lo que es, lo que ha sido y lo que será. Entonces surge la fe, que no es otra cosa sino sabiduría verdadera, auténtica. Usted nos decía ahorita, maestro, que cuando uno despierta la conciencia, y elimina los egos, entonces puede ver a los ángeles, a todos los seres superiores. Entonces, habiendo hecho eso, por ejemplo, se podría hablar con Jesús de Nazaret, por ejemplo. 120 Samael Aun Weor. El quinto evangelio. 010 El embotellamiento de la esencia M. Jesús de Nazaret es un maestro que pudo lograr la resurrección. Junto con él hay muchos otros maestros resurrectos. Y todo el que está despierto, puede entrar en contacto con esos maestros que forman el círculo esotérico de la humanidad divina. Pero hay que estar despierto para entrar en contacto consciente. FAZ 011 La fantasía de creerse uno, título en la edición impresa original de AGEAC. Precariedad del psiquismo humano. Número de conferencia 011. Fuente en audio. Descargar. Calidad de audición buena. Correlación texto / audio no comprobada. Fecha de grabación 1975, 10:28. Lugar de grabación Hotel Hilton, Guadalajara, México. Contexto encuentro de la cultura hermética 1975. Fuente del texto 1. Edición impresa del quinto evangelio y a paz inverencial. Esta noche, han habido aquí algunos números artísticos maravillosos, extraordinarios. El último de estos alude en forma enfática a la liberación del hombre. Desde esta tribuna de la elocuencia, van mis felicitaciones muy sinceras a los hermanos gnósticos que han representado todo este drama. También debo agradecer a la estudiantina sus acordes tan maravillosos con los que nos ha recreado esta noche. Concretándonos, en forma precisa, al drama que ustedes acaban de contemplar aquí, en este escenario, voy a dar una plática breve, pero clara y concisa. Ciertamente, dentro de cada persona como ustedes han visto aquí alegorizado, existen en cada uno de nosotros muchas personas. Esto, precisamente esto, pertenece a la psicología revolucionaria. Antes de poco, mi obra titulada Tratado de Psicología Revolucionaria, estará en circulación. En nombre de la verdad debemos reconocer que no tenemos una individualidad definida. Diré, claramente, que dentro de cada persona habitan muchas personas. Esto podría ser rechazado por los fanáticos de la dialéctica materialista, mas jamás podría ser rechazado por los hombres verdaderamente inteligentes. Ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula, con todas sus ramificaciones, constituyen, en el fondo, una serie de sucesivos yoes que viven dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Dentro de nosotros no hay, actualmente, una auténtica individualidad, nadie es el mismo siquiera media hora. Si yo pensara que alguno de ustedes es el mismo durante media hora, obviamente no solamente estaría abusando de ustedes, sino además, y lo que es peor, estaría también abusando de mí mismo. Así pues, no tenemos una auténtica individualidad. El yo que hoy jura amor eterno a una mujer, es más tarde desplazado por otro yo que nada tiene que ver con tal juramento. El yo que hoy jura amor eterno por una causa, es más tarde desplazado por otro yo que nada tiene que ver con la misma. 121 Samael Aun Weor. El quinto evangelio. 011 La fantasía de creerse uno. Muchas veces he dicho que nuestro movimiento gnóstico es un tren en marcha. Unos pasajeros se suben en una estación y se bajan en la otra, raro es el que llega a la estación final. Es que, en realidad de verdad, las gentes no tienen un centro de gravedad permanente, dentro de cada persona hay muchas personas. También esto viene a explicar la doctrina de los muchos. También esto viene a explicar, en forma enfática, las contradicciones múltiples que se suceden dentro de nuestra psiquis. Si nosotros nos pudiésemos mirar de cuerpo entero, tal como somos, en un espejo, nos volveríamos locos. Estamos llenos de terribles contradicciones. Tan pronto afirmamos una cosa como la negamos. Tan pronto le brindamos amistad a alguien como somos sus enemigos.
Tan pronto nos entusiasmamos por un negocio como lo echamos abajo. No tenemos continuidad de propósitos, a veces decimos.